Muchas gracias te damos en este día, que cada uno de nosotros podamos oír, atesorar tu mensaje, tu palabra, los vecinos que puedan estar oyendo, que puedan, Señor, tú redarguir, Señor, sus mentes, sus corazones, las conciencias, nuestras conciencias. Te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Habíamos comenzado a hablar de las iglesias que se encuentran en Apocalipsis, las famosas 7 iglesias, ¿verdad? No somos mucho hoy, pero somos los que estamos, ¿verdad? Estaba escuchando en estos días una charla, una conferencia, y decía este hermano, este expositor, decía que muchas veces los buenos mensajes no se han dado en iglesias gigantes, esas mega iglesias, sino que se han dado en iglesias pequeñitas. Ojalá Dios quiera que este pueda ser el caso, ¿verdad? Que el Señor ilumine mi mente, mi corazón, y también que puedan estar atentos vuestros oídos. Habíamos dicho, hoy vamos a estar en la iglesia en la Odisea, en el capítulo 3. Y en esta iglesia, la Odisea, el Señor no le da ninguna palabra buena a esa iglesia, porque es de la iglesia que encontramos en la Biblia, es la peor iglesia, se podría decir, la Odisea. Voy a estar leyendo algunas cosas buenas que el Señor le dijo a las otras iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia en Éfeso, el Señor le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido la paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Estas palabras a la iglesia en Éfeso. Veamos qué le dice a la iglesia en Esmirna. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El mensaje a la iglesia en Pérgamo. Mira lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El mensaje a Tiatira, mire las palabras del Señor en el verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En Sardis el Señor le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A Filadelfia el Señor le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora vayamos a la Odisea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermano. La iglesia en Laodicea, por ser la última iglesia, es un poco más denso el mensaje de hoy, ¿verdad? Procuré acotarlo, pero es un poco más denso. Así que paciencia es la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este mensaje está dirigido a la iglesia en Laodicea, o sea, a la congregación local de la ciudad en Laodicea. Laodicea, la ciudad, ha sido fundada en el año 261 antes de Cristo. Fue fundada por Antíoco II. Un poquito de historia, ¿no? Esta ciudad se llama Laodicea en honor a su esposa, o sea, la esposa de Antíoco II. O sea que Antíoco II funda la ciudad y le pone el nombre a la ciudad de su esposa, Laodicea. El nombre Laodicea, ¿qué significa? Justicia del pueblo. Eso es lo que significa la palabra Laodicea. Allá por el año 60, 61 después de Cristo, la tierra tembló, hubo un terremoto y aquella ciudad de Laodicea quedó en ruinas. En Apocalipsis 3:17 el Señor Jesús los exhorta usando las mismas palabras que ellos habían dicho en medio de las ruinas. Ellos habían dicho algo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Los de la congregación de Laodicea, habían quedado en ruinas y el emperador les envió ayuda a Laodicea para reconstruir la ciudad nuevamente. Pero en la soberbia de ellos dijo: no necesitamos nada, somos ricos. Pero el orgullo de la congregación dijo a los enviados por el emperador: soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esta ciudad de Laodicea tenía tres fuentes de ingresos económicos. Por un lado, operaciones bancarias. Por otro lado, tenían una excelente industria de tejidos de hilos y de lana fina, de excelente calidad. Pero como fuente de recursos, ellos tenían también la medicina y particularmente en el área de la oftalmología. En la Odisea se hacía un excelente colirio para las afecciones de los ojos. Este producto, este colirio, era muy usado por los viajeros del desierto. ¿Quién ha fundado la iglesia en la Odisea? No se sabe a ciencia cierta, pero hay una tradición que dice que esta iglesia ha sido fundada por Epafras, un cristiano de la iglesia en Colosas. Este hermano Epafras ha sido un gran colaborador del apóstol Pablo. Esto se puede ver en Colosenses 1:7 y capítulo 4 y verso 12. Epafras es una abreviación del nombre Epafrodito. Se dice que Epafras ha fundado la iglesia en Colosas, la iglesia en Hierápolis y esta iglesia en Laodicea. Eso es lo que dice la tradición.
Cerca de la ciudad de Laodicea se encontraban algunos manantiales que eran termales. Estas aguas termales eran llevadas a la ciudad por intermedio de acueductos. Algunos acueductos de esos aún quedan en pie. Estas aguas calientes que provenían de las termas llegaban tibias a la ciudad de Laodicea. Se dice que quien procuraba beber de esta agua le producía un efecto vomitivo. Sentido común, usted toma agua tibia y le da, no la toma, prefiere un agua fresca, ¿verdad? En el año 1042 la Odisea ha sido totalmente la ciudad destruida por un asiático llamado Temur, como un guerrero era, y la arruinó totalmente ahí en ese año. ¿Quién es el que dice esto? El mensaje de la Odisea. El amén, el fiel y verdadero. Jesucristo, el Señor de la iglesia. O sea, el Señor de la iglesia dice esto. Es el mismo Señor Jesucristo que dice de sí mismo que Él es el Dios del amén, el Dios de la verdad, el Dios verdadero, el Dios de la fidelidad. El amén es quien dio forma, el amén es la fidelidad absoluta de Dios. Y este amén que es Jesucristo, dio forma a todo el universo. El amén es la verdad eterna. El amén es la seguridad plena. El amén es la columna y cimiento de la verdad. Él mismo es la verdad. Es el verbo encarnado de Dios. El término amén significa firme y fiel, verdadero, así es, que por regla general así lo utilizamos, así es, amén, así es, así sea. Hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto lo vemos en 2 Timoteo 2:5. 2 Corintios 1:19 al 20 dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, allí está expresado el amén. Porque toda la promesa de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios prometió salvar a todos los que aceptan a Jesucristo. Y Jesucristo es el amén de Dios. Ha sido y es el amén de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo que dijo en Mateo 16:18. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué está haciendo acá? Hablándole a la iglesia en la Odisea, que es la peor iglesia que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cuál es el compromiso de Jesús? Es el de edificar su iglesia. Ahora, el constructor de la iglesia hablará a la iglesia en la Odisea. Jesucristo, que es el verdadero Dios, le hablará a una iglesia mentirosa, la iglesia en la Odisea. Tremendo. Hermanos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, el amén, Jesús, el testigo fiel y verdadero, se presenta a la iglesia en la Odisea para manifestar la verdad. Cristo Jesús es quien vino a dar testimonio de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Y Jesucristo vino a la iglesia en la Odisea para comunicar la verdad. Este testigo fiel y verdadero le hablará la verdad a la iglesia en la Odisea, así como a nosotros y a cada iglesia local. El amén de Dios es principio de toda creación de Dios. Cristo Jesús, que es el amén de Dios, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. En el amén de Dios fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto lo podemos leer en Colosenses 1:15 al 16. Cristo Jesús, el amén de Dios, es la razón de toda la creación. Hermanos, el amén de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es para que quede bastante claro, ¿no? A veces la redundancia marca. El Dios invisible. El Dios invisible ha sido revelado en Jesucristo. Hermanos, cuando Dios en Cristo Jesús crea todo lo que conocemos, vino a la existencia el mismo tiempo que conocemos. Cuando Dios creó el tiempo que nosotros conocemos, vino a la existencia. Volvamos a la Odisea, cuando estábamos yendo. La iglesia en la Odisea tenía muchos recursos económicos y esa era su arrogancia. No tenemos necesidad de nada, decían ellos. La iglesia en la Odisea era una congregación que no tenía al Señor en sus planes. Que cantamos hace un rato, estoy a la puerta y llamo. Lo habían dejado afuera. La iglesia en la Odisea carecía del Dios que da todas las riquezas temporales y eternas. Ahora el amén de Dios les va a hablar a esta iglesia, les va a hablar con toda firmeza. El Señor Jesús va a amonestar a la iglesia en la Odisea. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni una cosa ni la otra. Ojalá fuere frío o caliente. El Señor, el amén de Dios, le dice a la iglesia en la Odisea que no son ni fríos ni calientes. Jesús es el Dios del amén. Jesús es quien habla con toda autoridad. La situación espiritual de la iglesia en la Odisea era de inconsistencia. Tremendo. O sea, mientras Jesús era la verdad, ellos andaban en la mentira. Jesús le dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes son tibios y por lo tanto los vomitaré de mi boca. El mismo Dios de la iglesia le dice a esa iglesia que la iba a vomitar de su boca, porque no estaban cumpliendo la función con la cual fue puesta allí. El cristiano debe servir fervientemente al Señor con diligencia, Romanos 12:11. Hermanos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Fervientemente o estamos en la era de hielo? ¿Conocen la película La Era de Hielo? Estos hermanos en la Odisea eran tibios, prontos a ser vomitados. Tremendo. El Señor prefiere todo aquello que es conciso y concreto. Jesús no busca la ambigüedad. Decidámonos a un estado, a una condición determinada, o bien fríos o bien fervientes, pero no tibios. A Jesús los términos medios le causa repulsión. Te vomitaré de mi boca, dice Jesús, dice el Señor de la iglesia. Tremendo. Volvámonos hoy decididamente al Señor con el espíritu fervoroso o con la frescura de ser aguas frías para el sediento. Hermanos, es el mismo Señor que desea o una iglesia fría o una iglesia ferviente, caliente. Hermanos, sirvamos fervientemente, pero también proclamemos aquella agua para el viajero cansado y errante de este mundo. ¿La iglesia está cumpliendo esa misión? Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Isaías 58:11 dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. No voy a callar mis labios. Hay una canción que dice, y esas aguas nunca van a faltar. Y hay una canción que dice, en el trono del Cordero y de Dios, hay un río de agua de vida que es para ti. Ven, ven a beber, ven a beber, que es para ti. Dice el texto, hermanos, debemos de ser o fríos o fervientes, calientes y fervorosos para proporcionar calor a quien esté tiritando de frío por la inclemencia de la vida. Y fríos para dar frescura en medio de los incendios de la vida. Toda persona alguna penalidad está pasando. Algún problema está sucediendo con X o tal o cual persona. Nosotros le podemos proporcionar eso, esa agua fresca o esa agua termal con esa temperatura indicada. Que el Señor nos ayude. Fríos, hermanos, no es indiferencia, sino proporcionar frescura, refrigerio al cansado y fatigado. Cualquiera que le dé agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo dio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. La tibieza espiritual no es la mejor condición de un hijo de Dios. El Señor demanda de su iglesia dos condiciones: o fríos o fervientes, o fervientes o fríos, pero no tibios. Saben, hermanos, que la ciudad de Laodicea obtenía aguas calientes de las termas de la ciudad de Hierápolis y de Colosas. De allí provenían. El agua que salía de aquellas termas muy calientes llegaban tibias a la ciudad de Laodicea. En el viaje por el acueducto, el agua perdía temperatura. El agua caliente quita el sudor y la grasitud del cuerpo, pero ya tibia no lo podía hacer. Tampoco se podía beber aquella agua tibia que causaba náusea, repulsión. Tremendo. Hermanos, si la iglesia está tibia, ha perdido la eficacia y el propósito por el cual existe, para servir fervorosamente y ser fuente de agua fría para el sediento y cansado peregrino de este mundo. Nosotros un día estábamos sedientos o tiritando de frío y alguien nos salió al encuentro. El Señor en X o tal persona nos salió al encuentro. El Señor les dice a la iglesia en la Odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor siempre avisa y quien avisa no es traidor. Arrepiéntete porque estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el Señor. La iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra condición? Cuando tenemos sed y tomamos agua tibia, ¿qué hacemos? La rechazamos, ya que el agua tibia no sacia la sed. Así también el Señor vomitará al que es tibio espiritualmente. El Señor siempre avisa, Él no quiere la muerte del que muere. El Señor avisa para que nos arrepientamos. Esto es gracia del Señor que avisa.
el que nos amonesta, el que nos exhorta, Dios disciplina a quien ama. El padre que ama al hijo lo disciplina. Y Dios es un buen padre, porque siempre está hablando a la iglesia. Mientras estamos vivos, siempre hay tiempo para arrepentirnos. Mientras estamos vivos, la gracia de Dios siempre nos sale al encuentro. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra voluntad, cuando nuestra conciencia no son sometidas decididamente a la palabra de Dios, no somos ni fríos ni calientes, sino tibios, o sea, indiferentes. Para muchos cristianos hoy la cruz de Cristo está distante. Tienen vitalmente la cruz de Cristo, no la tienen vitalmente. Para muchos cristianos hoy la cruz de Cristo está totalmente alejada de la congregación. Muchas congregaciones hoy no tienen vitalmente la cruz de Cristo. Ha quedado como esta iglesia: estoy en la puerta y llamo, dice el Señor. Lo dejaron afuera. La cruz hoy se ha vuelto tan solo un ornamento. Hoy no se está proclamando a Cristo crucificado. Lo único que puede dar vida a una congregación es la obra de la cruz. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está avisando: seamos hermanos fríos o calientes, pero no tibios. Dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabra del mismo Señor. Muchas congregaciones en el tiempo presente se encuentran en la misma situación que está la iglesia en la Odisea. Están tibios espiritualmente. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta, dice las Escrituras. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, el andar cristiano. ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Arrepiéntete, dice el Señor. Hermanos, o frío o caliente, pero no tibios. Dios no quiere perezosos. ¿Somos cristianos o mundanos? ¿Somos Lot o la mujer de Lot? ¿Ateos o cristianos? ¿Qué somos? Pregunta. Avancemos. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta congregación en la Odisea era arrogante, era altiva. ¿Qué decía la arrogancia de la iglesia en la Odisea? Decía lo siguiente: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decían los arrogantes de esa iglesia. Esta palabra, plusios, que significa rico, es lo que dijeron los de la ciudad de la Odisea cuando el emperador romano les ofreció su ayuda para reconstruir la ciudad. Ellos dijeron: no queremos tu ayuda, nosotros somos ricos. Ellos, aún en medio de las ruinas, eran arrogantes. ¿Qué situación? Todo arruinado y ellos con esa arrogancia. Hermanos, las riquezas no son malas, pero sí el depositar la confianza en ellas. Hay muchos ricos arrogantes, hay muchos pobres presumidos. Hagamos tesoros en los cielos. Hermanos, la humildad debiera llevarnos a decir a todos, a ricos y a pobres, a joven y anciano, a niño y adulto: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén y gracias. Humildad, porque todo procede de la mano de Dios. Hay mucha gente que rechaza al Señor, sin embargo hace una de las primeras ordenanzas de la Biblia: te ganarás el pan
con el sudor de tu frente. La necesidad, hermano, empuja a obedecer a Dios, aunque no sepan que es una ordenanza. O sea, considerar, hermanos, que dependemos solamente de Dios y de sus beneficios. Hermanos, hoy hay muchos y muchas congregaciones marginadas que solamente tienen dinero. Hay muchas congregaciones marginadas que solamente tienen dinero, pero que carecen de una vida vital con Cristo Jesús. Cristo Jesús ha sido expulsado de muchas congregaciones hoy. En muchas ocasiones las riquezas han llenado las manos de muchas personas y aquellas manos ya no se han levantado al cielo para agradecer a Dios y bendecir su nombre. Nos hemos vuelto arrogantes como iglesia y como sociedad, arrogantes. Aquellas vidas llenas de riquezas ya no tienen lugar para el dador de toda la riqueza. Dios ha sido excluido de sus vidas. Aquella congregación había dejado al Señor de la iglesia fuera de la misma. Hoy muchos han llegado al punto de excluir a Dios de sus vidas. 1 Corintios 1:4 al 9 dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabras para la iglesia. Hermanos, siempre procuremos caminar con Dios. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo dice Santiago 1:17. Hermanos, no desconozcamos a Cristo Jesús, ya que Él es el Señor de la iglesia. Y a los altivos y orgullosos Dios los mira de lejos y están próximos a ser vomitados de su boca por lo tibio que son. Tremendo. Hermanos, la iglesia en la Odisea nunca dijo: Dios me ha enriquecido, sino me he enriquecido. Muchos dicen: a mí si yo no trabajo nadie me da nada. ¿Y la vida quién se la dio? Dios. La oportunidad de trabajar, ¿quién se la dio? Dios. Las manos, ¿quién se las dio? Dios. Podía tener los brazos amputados, ¿no? Y las piernas amputadas. Sin embargo, tiene esa posibilidad. Y aún así caminan arrogantemente por la vida. Hermanos, ser ricos no es malo. Lo que sí es malo es la arrogancia. Hay hombres y mujeres que son ricos, pero que temen a Dios. También hay pobres soberbios. Lo digo nuevamente, hay hombres y mujeres que son ricos, económicamente estamos hablando, pero que temen a Dios. Pero también hay muchos pobres soberbios. Entonces creo que habría que cambiar algo en nuestra mente. Veamos Job 1:1 que nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era más grande que nosotros. Dice que era más grande que todos los orientales. No somos orientales nosotros. Era más grande. Hermano, Job era rico en bienes, pero era humilde ante Dios.
La viuda era pobre y lo dio todo. Esto lo vemos en Marcos 12, 41 al 44. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos al joven rico, arrogante también. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, anda, vende de lo que tienes y comparte con los pobres. Y este rico, al oír esto, el joven rico, se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea, no quería compartir. Tremendo. Hermanos, no seamos ciegos espirituales. Todo proviene y procede de Dios, del Padre de las luces. Además, aquellos hermanos de la iglesia en la Odisea eran tan arrogantes que no solamente dijeron, me he enriquecido, sino que también dijeron, de ninguna cosa tenemos necesidad. Soberbia, arrogancia y pico. Y así hay muchas personas así. Yo me cruzo todos los días, me tomo 4 ómnibus por día. Y trabajo en un lugar donde se mueve mucha gente. Y escucho a la gente y es arrogante. No todos, muchos. Hermanos, el Hijo de Dios echa mano a la esperanza segura que es Cristo Jesús. No pongamos la confianza en la riqueza, sino en quien las da, Dios. Procuremos no ser cadáveres espirituales, hermanos. Hermanos, crezcamos espiritualmente, mente. Debemos de ir creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros decimos, como la iglesia en la Odisea, de ninguna cosa nosotros tenemos necesidad, pues déjeme decirle que no creceremos espiritualmente, ya que no haremos nada para ir creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Tenemos todo. Tenemos tanta arrogancia que no necesitamos nada. Tenemos tanto orgullo que Dios allí no puede obrar. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No le dijo nada. La Odisea estaba muerta espiritualmente. Eso sí, tenían riquezas materiales. Tremendo. El Señor, que es la verdad encarnada, le habla a una iglesia mentirosa. Tienes apariencia de piedad, pero que niegas la eficacia de la piedad. Tremenda. Esta congregación, por poner la confianza en la riqueza, se hicieron unos desventurados. Eran en extremos desventurados, dice el texto. Hermanos, el Sermón del Monte habla de los bienaventurados. Léalo, las bienaventuranzas. Pero aquí se habla de la iglesia en la Odisea de desventurados. Y claro, si no tenían al Señor. La iglesia en la Odisea vivía en una miseria espiritual. Esta iglesia decía que era rica y que no necesitaba de nada. Pero el Señor les dice que ellos son unos desventurados. El Señor les dice a la iglesia en la Odisea, ¿no sabés que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Casi nada, le dijo, hermano. Hermanos, hay que hacer tesoros en la patria celestial. Toda riqueza proviene de Dios. Nosotros nacemos sin nada y sin nada nos iremos. Todo quedará abandonado acá. La iglesia en Esmirna era pobre, pero buscaba a Dios. Por esta razón era rica espiritualmente. Ahora la iglesia en la Odisea era muy rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Sin Cristo, sin Dios, sin el Señor de la iglesia. Qué tremendo, hermano. La Odisea era una iglesia que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. En la ciudad de la Odisea había un florecimiento de la industria de la oftalmología, de la medicina. Allí se fabricaba el colirio para
favorecer la visión física. Pero el Señor les dice a aquella iglesia que eran ciegos espirituales. Hermanos, la iglesia en la Odisea era una iglesia ciega. Ellos habían dejado fuera de sus vidas a quien es la luz del mundo. Qué triste situación rechazar a quien te puede devolver la vista. Bartimeo gritó a viva voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tremendo. Y el Señor le salió al encuentro. Esta iglesia en la Odisea, además de ser desventurada, miserable, pobre y ciega, estaba desnuda. Qué contradicción, ¿no? Qué paradoja. Porque ellos fabricaban ropa allí en la Odisea, de calidad. Tremendo. Fabricaban el colirio, no veía. Allí en la Odisea se fabricaban finas vestimentas, pero la iglesia en la Odisea estaba desnuda espiritualmente. Estaba desnuda espiritualmente. La iglesia en la Odisea estaba vestida de miseria espiritual. Tremendo. Tremendo, ¿no? Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de vestirse de Cristo, debemos de revestirnos de Cristo. Hermanos, recordemos que delante de Dios estamos desnudos, así que vistámonos de Cristo, revistámonos de Él. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor les aconseja a la iglesia en la Odisea para que puedan arrepentirse y así volver a tener una plena comunión con el Señor Jesucristo. Comunión que se había roto por desobedecer al Señor de la iglesia. ¿Cómo les dice el Señor? Te aconsejo. Tremendo. Aún el Señor a la peor iglesia le sale al encuentro y le dice: te aconsejo. Te aconsejo, iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rica, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda espiritualmente, el Señor Jesús, que es espíritu vivificante, les quiere dar vida, vida que no tienen. Tremendo. A un cadáver el Señor le quiere dar vida. Tremendo. Hay muchos hoy muertos espiritualmente. La gracia de Dios apela a que todo pecador se arrepienta, ya que el Señor quiere dar plenitud de vida para que esa vida la vivan en abundancia espiritual. Hermanos, el pobre puede alcanzar las riquezas de Dios, y en Dios el ciego espiritual puede recobrar la visión que no tiene. El Señor invita, aconseja a esta iglesia en la Odisea a que ella se vista de la gracia de Dios que le está otorgando. El Señor hoy, en una acción de su gracia, nos dice a todos: te aconsejo, te aconsejo. El Señor les dice a los pobres de la iglesia en la Odisea, a los que se creían ricos: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hermanos, el don, el regalo de Dios está disponible a todos aquellos que aceptan su condición de pobreza espiritual. A todos los que aceptan su condición de pobreza. Señor, me humillo ante ti. Dice Isaías 55, 1, 2, lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Tremendas palabras, hermano. Que tenga oído para oír, oiga lo que Dios quiere decirnos. A nosotros como iglesia y también a personas aledañas. Hermanos, para saciarnos espiritualmente no necesitamos dinero. El Señor dice, te aconsejo que de mí compres sin dinero. La palabra de Dios es gratuita. La palabra que puede dar vida, que puede dar esperanza, que puede transformar un corazón, una mente, es gratis. Solo los chantas la cobran. Vayamos presurosos, hermanos y vecinos, a quien nos da gratuitamente la salvación, a Cristo Jesús. Ese es el camino, Cristo Jesús. El diablo no solamente nos lleva al infierno, sino que nos cobra todos los placeres en los que estamos involucrados. Cualquier placer que la gente tenga, se la cobra. Es el mismo Señor que dice, te aconsejo que de mí compres, venid a mí, dice el Señor. La riqueza que nos falta la encontramos en Cristo Jesús. La riqueza que le faltaba a la iglesia en la Odisea, solo Cristo la tiene. La iglesia en la Odisea estaba en la misma condición que el hijo pródigo, alejado del Padre, que es dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Hermanos, seremos ricos espiritualmente cuando acudamos a Dios. Vecino será rico espiritualmente cuando vaya a Dios, cuando se encuentre con Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra opción. Lo demás todo un gastadero de dinero, tiempo y mentiras y engaños. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que, hermanos, hagamos tesoros en los cielos, hagamos tesoros celestiales, no terrenales. Hagamos tesoros eternos. Isaías 51:8 dice, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, hermano. Hermanos, fundamentemos nuestras vidas en las riquezas de Cristo. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas las bendiciones espirituales. No corramos detrás de lo que perece, sino de lo eterno, amaranto, como la flor esa que permanece siempre viva, detrás de lo que permanece, no de lo que se arruina. Es importante, hermanos, ver hacia dónde está orientado nuestros corazones. ¿Hacia lo celestial o hacia lo terrenal? Porque donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. La vida de cada uno de nosotros está hecha de acciones concretas. ¿Las acciones son de Dios o no? Las acciones que cada uno de nosotros hacemos, ¿son de Dios o no? Las acciones que practicamos, ¿hacia dónde está orientada cada una de nuestras acciones? La mayor riqueza es tener a Cristo. La iglesia en la Odisea necesitaba también vestiduras blancas y el Señor Jesús estaba dispuesto a proporcionársela. Tremenda misericordia. El Señor le sale al encuentro a la peor iglesia que podemos ver. No importa en la condición que te encuentres, el Señor va a salir a tu encuentro. Pero es necesario que haya un arrepentimiento. El Señor quiere cambiarnos la vida, así como a Mefiboset quiere que ya no andemos con vestimentas harapientas. Él nos ofrece vestiduras blancas. Hermanos, ¿cómo vestirnos como el Señor quiere?
pues buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Si dejamos la arrogancia y si dejamos la soberbia, nuestra vida puede cambiar conforme al propósito, voluntad y plan de Dios. De no ser así, no habrá un cambio. Hermanos, el Señor a la iglesia en la Odisea le dice que se vista con vestiduras blancas para que no se manifieste la vergüenza de su desnudez. Vestir vestiduras blancas es andar en novedad de vida. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es andar en novedad de vida. Hermanos, todo cristiano debe demostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y delante de Dios, la justicia en Cristo Jesús. Tenemos a justicia si tenemos a Cristo. Y en Cristo somos justificados delante de Dios. Otro consejo que Cristo le da a la iglesia es que unjan sus ojos con colirio. ¿Yo cuando nacen los bebitos? Que los médicos le echan una gotita de colirio, unos ojitos. Muchos hoy vamos a algún oftalmólogo y nos recetan unos lentes, ¿verdad? Yo soy uno, allí hay otro, por ahí hay otro, ¿verdad? Pero Cristo quiere darnos una visión espiritual para ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. ¿Estáis ciegos espiritualmente? Pues ven a Cristo. ¿Tienes problemas para ver? Anda al médico de los médicos, ve a Cristo Jesús. Efesios 1:17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere ayudarnos, hermano. Dios quiere salirnos al encuentro. De hecho, nos está saliendo al encuentro. Prosigamos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los hermanos de la iglesia en la Odisea eran tibios en su proceder, pero aún así el Señor de la iglesia da tiempo a todos para que procedan al arrepentimiento, para que procedamos al arrepentimiento. Y Cristo dice que viene y no viene. ¿Por qué no viene? Para que te arrepientas, te está dando tiempo para que te arrepientas. Porque si Cristo viene ahora, muchos al infierno eterno. Hermanos, aún hay esperanza. Es tiempo de volver al camino trazado por Dios para nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tremendo. El Señor ama a su iglesia y es por esa razón que la reprende. El que ama, reprende, castiga y disciplina cuando es necesario hacerlo. No pegar por gusto. Hay padres que le pegan a sus hijos solamente porque fueron a hablar. No tienen un diálogo, solo castigan. No, Dios no es así. Dios siempre le habla a sus hijos. Siempre. Dios siempre va a procurar corregir a sus hijos. El buen padre va a procurar corregir a su hijo. El Señor siempre quiere formarnos. Por tal razón Él nos reprende, por tal razón Él nos castiga y por tal razón Él nos disciplina. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Nosotros no somos bastardos, hermanos, y es por tal razón que recibiremos instrucciones de parte de Dios, que es nuestro Padre. Así que
recibiremos reprensión, castigo y disciplina para nuestra edificación. ¿Qué busca hacer la disciplina de Dios en nosotros? La disciplina de Dios es para santificarnos aún más. El Señor a todos los que ama corrige para que produzcan el fruto apacible de justicia. La disciplina, la corrección es siempre para nuestro bien. El Señor ama a su iglesia, que aunque esté en la condición de la iglesia en la Odisea, el Señor, como el buen pastor que es, te saldrá al encuentro, porque irá a buscarte en la condición que nos encontremos. El Señor quiere que vivamos en novedad de vida, y eso se logra andando en el Espíritu. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la mentalidad, es un cambio de mentalidad, es orientarnos hacia Dios, es buscar las cosas de arriba, es buscar las cosas celestiales, es caminar hacia la patria celestial, pero viviendo acá en la tierra. Si nos arrepentimos, es volver en sí, así como hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque volvió en sí. Prosigamos, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de la ruina espiritual, el Señor Jesucristo les hace una invitación. El Señor les dice a la iglesia ubicada en la Odisea, y por extensión también a la iglesia cristiana Berea, ubicada acá en Toledo, Canelones, Uruguay, hermano, y a cualquier iglesia cristiana en cualquier parte del mundo. Le hace la misma invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el mismo Señor de la iglesia quien golpea la puerta para entrar. Hermanos, la iglesia ha dejado al Rey de Reyes y Señor de Señores fuera de la congregación, fuera de la iglesia. ¡Qué ingratitud! La iglesia se ha vuelto ingrata. La Odisea era una iglesia ingrata, como muchas congregaciones hoy. Son ingratas, tienen ingratitud. Los mendigos espirituales de la iglesia en la Odisea habían dejado fuera de la iglesia al Señor mismo de la iglesia, a Cristo Jesús. Cristo golpea la puerta porque desea mantener comunión con su iglesia, pero es necesario que la iglesia proceda en arrepentimiento. Hermanos, yo sé que quizás algunos aquí han escuchado palabras así, pero muchos vecinos quizás no han escuchado predicaciones así en muchas iglesias, porque no están comunicando la verdad. Y Dios siempre va a hablar la verdad, y va a hablar de su misma iglesia, en la condición en la que se encuentra. ¿Para qué? Para que la restaure. O sea que Cristo Jesús golpea la puerta de su iglesia. Esto quiere decir a cada una de las personas que asisten a la congregación. El Señor llama a la puerta de una iglesia tibia y las está llamando para que cada uno de los que componen aquella congregación vuelvan nuevamente a mantener comunión con Él, con el Señor de la iglesia, Cristo Jesús. Jesús quiere que su iglesia vuelva a la vida en comunión con Él. Jesús quiere reanimar a la iglesia con su palabra, porque Él está hablando con su palabra, para que la iglesia dependa solo del Señor de la iglesia,
de Cristo Jesús. El Señor insistentemente está llamando en la puerta de cada congregación. No dejemos al Señor Jesús como un visitante fuera de nuestras vidas. Él es nuestro dueño. Él nos ha comprado a precio de sangre. No seamos ingratos. Qué cosa tan increíble es que el Señor Jesús murió por todos los ingratos del mundo. Solamente Dios puede hacer esto, hermano. Cristo Jesús murió por todos los ingratos del mundo. Solo Dios puede hacer esto. Misericordia, amor a la humanidad, amor a lo que Él creó, para que mirando esta obra procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿De qué? De una condenación eterna. Hermanos, escuchen lo que dice el excluido de la iglesia, o sea, el mismo Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, ¿habrá alguien que quiera oír la palabra de Dios? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Tremendo esa condición, ¿no? El que abra la puerta y permita que Cristo Jesús ingrese. ¿Qué promete el Señor? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo quiere tener comunión con todos los hermanos. Aquí en este texto podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Dios, como buen pastor, llama a la puerta. El ser humano responsable oye la voz de su pastor y va a él, acude a su llamado y abre la puerta. Hermanos, el Señor soberano está llamando a la puerta y el hombre y la mujer que es responsable debe de acudir al llamado de Dios. No nos resistamos al llamado del Señor. Al que abra, Él le hace una invitación. Jesús dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una cena con el Señor quiere decir que el Señor Jesucristo tiene afecto por los suyos, confianza y quiere intimidad, comunión. No cualquiera se sienta a comer con cualquiera. Es porque hay algo así, un afecto, un aprecio, una confianza. Con quien abra la puerta y permite que su Señor entre. Hermanos, lo que el Señor quiere es que todos los cristianos salgan, de la zona de tibieza espiritual. O fríos o calientes, pero jamás términos medios, o una cosa o la otra, pero no tibios espirituales. La gracia de nuestro Dios se manifiesta en este texto bíblico. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si estamos tibios, es hora de abrir la puerta y permitir que el Señor de la iglesia entre, ingrese a los suyos. Tal vez, quizás, hemos excluido al Señor de la iglesia de su misma iglesia. Meditemos y recapacitemos, todavía hay tiempo. Volvamos a tener comunión con Cristo y tendremos comunión con la hermandad. Hermanos, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en nuestras vidas? La pregunta, ¿no? Prosigamos, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, el texto dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Romanos 8:37 dice que antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Así que, hermanos, el vencedor es quien permanece en Cristo Jesús peleando la buena batalla de la fe. Hermanos, ¿usted quiere ser o seguir siendo un vencedor? Veamos 2 Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tremendo, al que permanece en Cristo. Hermanos, para ser vencedores tenemos que estar localizados en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay esperanza, no hay salvación. Así que, hermanos, procuremos ir a abrir a quien está llamando a la puerta, que es nuestro Señor. El que tenga oídos para oír, el Señor está llamando a la puerta. ¿Qué haremos? Esto parecido cuando Pedro en Hechos estaba predicando y se arrepintieron y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Lo mismo. ¿Abriremos o permaneceremos indiferentes? Si abrimos, porque nos arrepentimos. Si permanecemos indiferentes al llamado de Dios, es porque somos hijos de Satanás. Prosigamos ya en el último versículo. Apocalipsis 3:22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, le dice personalmente a cada uno de los integrantes de la comunidad cristiana que oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, a todas. Hermanos, el Señor Jesucristo habló en su palabra a cada congregación. Lo habíamos leído hoy, las palabras que el Señor le dijo a cada una de la iglesia, a cada congregación, y es necesario que cada uno oiga y reflexione al respecto. Así que, hermano, desde el día de Pentecostés hasta hoy la iglesia del Señor ha tenido fracasos, pero también virtudes. Hermanos, la iglesia vive en un mundo donde reina la tiniebla. ¿La iglesia está proporcionando luz? ¿La iglesia proporciona esperanza? ¿La iglesia tiene a Cristo? ¿Cristo ha sido marginado de la misma iglesia? Son solo preguntas, hermano. ¿Somos luminares en el mundo? ¿El Señor está próximo a vomitarnos? Preguntas y más preguntas. Hermanos, recordemos que la iglesia en la Odisea había excluido a Cristo Jesús de la iglesia. Pregunta para reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Cristo Jesús en la iglesia? ¿Qué lugar ocupa Cristo Jesús en tu hogar? ¿Será que está llamando a la puerta? Hermanos, miremos hacia la puerta. Él es la puerta para ir a la patria celestial. Así que debemos de tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hermano, un texto denso por ser la última iglesia. Pero creo que son palabras pertinentes para la iglesia, no solamente la Odisea hace 2000 años atrás, 2000 y pico de años atrás, sino hoy 2024, para cada iglesia en cualquier parte del mundo, esta en la que estamos nosotros y cualquier iglesia del barrio, escuchar la voz de Dios. Qué bueno también los vecinos poder oír a Dios, su creador, y poder acudir a Él. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje, tu palabra, quizás un poco más extensa hoy, pero necesaria y pertinente para que meditemos en ella. Te damos gracias en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.